Eh, en este momento se está transmitiendo esta mesa en las redes sociales del CEMEFI vía Facebook y les damos la bienvenida a la 20ª edición del Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, repensando los roles y dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos. 20 años de investigación sobre el tercer sector. En primer lugar, quisiera felicitar al Centro Mexicano para la Filantropía y a la Universidad de las Américas por la organización de este congreso en formato virtual, así como agradecer a las y al ponente que nos van a estar presentando sus trabajos el día de hoy. Esta mesa es la mesa de 4 y se titula Movimientos Sociales y Acciones Colectivas. Para las personas que se están uniendo a la transmisión y para las y los ponentes, comentaron un conjunto de procedimientos muy sencillos para organizar nuestra sesión. Son 4 presentaciones las que integran esta mesa y cada ponente tendrá hasta 15 minutos para realizar su presentación. Yo voy a transmitir las diapositivas en el orden que ustedes me vayan indicando y después de los 15 minutos, hasta el final de las 4 presentaciones, se van a abrir 10 minutos para una ronda de preguntas, respuestas, comentarios y diálogo. Entonces, mi nombre es Mariana Hernández, su servidora, soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues voy a presentar a los títulos de las ponencias y a las y al ponente. La primera ponencia que se presenta el día de hoy se llama Manifestaciones Feministas en la Ciudad de México, un acercamiento a la violencia, que fue elaborada por Carmina Galicia Fuentes, Dalia Hernández Escamilla y Araceli Roldán Alcalá de la Universidad ORT, México. Bienvenidas, compañeras. La segunda presentación es del colectivo Sheirilla, Fortalecernos para fortalecer una experiencia de cambio sistémico, a cargo de Ana Magdalena Rodríguez Romero, Alejandra Molina Valdés y Paloma Sotelo Márquez de ProSociedad AC. Bienvenidas, compañeras. La tercera presentación se titula La sociedad civil frente a las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas y va a ser presentada por Gabriel Escafi, que también colaboró con Perla Mirel Méndez Soto, de ASI, Asesores para la Inversión Social SC. Bienvenidos y bienvenidas. Y la última presentación se titula Recuperación del espacio colectivo como modelo cultural educativo de alta replicabilidad, a cargo de Alejandra Rosado Martínez y Andrea Manso Matus, de Manos que Reconstruyen Oaxaca, ASI. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra, por favor, a las compañeras de la Universidad ORT, México. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias también al CEMEFI, a la UTLAP también por todo este espacio de diálogo. A nombre de mis compañeras Carmina Galicia y Dalia Hernández, quienes también están presentes en este espacio como oyentes y yo como representante de esta investigación. Entonces, Mariana, no sé si podemos proyectar la presentación. Y mientras eso sucede, porque al final esto está corriendo en vivo, ¿no? Agradecerles también a todos los que están presentes, todas y todos en este espacio y también en las redes sociales. La verdad es que para nosotros este proyecto es sumamente personal, de mucha reflexión y también de mucho diálogo, ¿no? El antecedente de todo este proyecto es que la verdad es que la violencia hacia las mujeres, pues a ninguno de los que estamos aquí presentes y que nos están escuchando les es ajeno, ¿no? Eso es algo que desde las últimas décadas, ¿no? Se ha fortalecido. La anterior, la que sigue, por favor. Desde las últimas décadas, pues se ha ido recrudeciendo, ¿no? Y lo importante para nosotros en esta parte del antecedente es, por un lado, resaltar que existe una espiral de violencia, al final la violencia genera más violencia, pero también que hay dos componentes importantes en la violencia, la parte estructural, ¿no? De todo este sistema, y también la parte originaria, que es esta que detona, ¿no? Y que sistemáticamente está ejerciendo violencia y coartando el ejercicio de los derechos en las mujeres, en este caso en particular, lo que significa que el Estado mexicano es responsable de esta circunstancia de violación de los derechos humanos para las mujeres. Sin embargo, México tiene todo un andamiaje institucional legislativo. Aquí solo resaltamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dicho sea de paso es del 2007, pero existen otras 5 leyes más, ¿no? Que son parte de este marco legal, pero que a pesar de que existe eso, el Estado no ha generado y propiciado las condiciones
para prevenir, erradicar y castigar la violencia de género, ¿no? En esta ley es importante resaltar que el Estado reconoce que hay una problemática de violencia para las mujeres, pero también reconoce que no se puede prohibir el ejercicio de ningún derecho por un tema de género. Y en estos derechos está enmarcado el derecho a la manifestación, que está compuesto a su vez de dos cosas, del de libre expresión y de libre reunión. Y la manifestación pública es un ejercicio de estos derechos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, para dar un pequeño recorrido y marco de estos antecedentes, pero también refiriéndonos a los números, tan solo en los 10 años entre el 2007 y el 2017, hablando de manifestaciones feministas, ocurrieron por lo menos 124 manifestaciones solo en la Ciudad de México. Y esto para nosotros es un indicador importante porque en el 2016, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares reportó que en ese año el 100% de la población de mujeres de 15 años y más, es decir, alrededor de unos 46 millones, 46.5 millones de mujeres, en ese año el 66.1% de las mujeres, es decir, más de 30 millones, habían sufrido violencia. Entonces, para nosotros es muy clara la correlación entre el incremento de la violencia feminicida, además hay que decirlo, y este ejercicio de la manifestación para poner énfasis de manera pública en esta problemática. Después nos brincamos al 2018 y en ese año el INEGI sacó la horrible cifra de que fallecieron 10 mujeres en promedio diario por estas agresiones intencionadas, que nuevamente pues, es violencia feminicida, y fue el dato más alto en 29 años. De ahí nos brincamos hacia el 2020, que es en donde está centrada la investigación y el documento, y el Sistema Nacional de Seguridad reportó que entre enero y junio de este año, bueno, del año pasado, perdón, se registraron 489 feminicidios, o sea, un incremento del 9.2% en comparación con el 19 y del 13.2% en comparación con el 18. Entonces hay un incremento sustancial. Y finalmente, para recaer nuevamente en la parte de las manifestaciones, que es lo que centra esta investigación, en México y en el mundo, la manifestación del 8 de marzo fue verdaderamente un parteaguas. Se calcula que alrededor de 80,000 mujeres marcharon en el país. Esto nos da un marco muy claro, ¿no? De no solo las cifras, sino también de la problemática histórica que significa la violencia hacia las mujeres. La siguiente, por favor. Bien, aquí tratamos de plasmarles y compartirles que, por un lado, existen feminismos y lo reconocemos abiertamente porque el feminismo no es uno solo, ¿no? Es un movimiento vivo, son varios movimientos incluso, que tienen diferentes corrientes, ¿no? Y que en esa lógica de las corrientes, cada una se manifiesta o cada corriente se manifiesta de manera distinta, ¿no? Pero todas en el común acuerdo de visibilizar esta problemática y de ponerla en el debate público, porque es una violación de estos derechos, ¿no? Hacia las mujeres. Por otro lado, retomando un poco lo que les comentaba al principio, la violencia es estructural, ¿no? Y se repite una y otra vez, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes flancos. Y el día de hoy la violencia de género y hacia las mujeres ya no está circunscrita solamente al espacio de lo privado. Ya se ha abierto y se ha visibilizado a base de muchas luchas, pero es importante resaltar este punto porque es este sistema el que a través de estos mecanismos sigue justificando, ¿no? La violencia hacia la población oprimida, que en este caso son las mujeres. Y que las manifestaciones lo que buscan es, y atentan desde la perspectiva de la estructura, atentan contra este orden, ¿no?
Y aquí un dato súper importante que nos da pie a indagar en la problemática es que el CIMAC, que es la Organización de Comunicación e Información de las Mujeres, hizo un estudio hemerográfico y con base en sus datos podemos decir que solo en la Ciudad de México, durante 10 años, el promedio de manifestaciones fue de 12.4 manifestaciones, es decir, aproximadamente una manifestación por mes. Sin embargo, solo en septiembre del 2020, la cifra aumentó en 4.174%. Es decir, solo en septiembre se hicieron 43 manifestaciones en la Ciudad de México. Para nosotros, nuevamente, esta cifra es una correlación clarísima, ¿no? Y además es una forma de manifestar el hartazgo, o sea, es una respuesta, sí, muy furiosa ante una realidad de violencia que se está viviendo, porque además todos los otros mecanismos que hemos mencionado, que son este andamiaje institucional, no se están llevando a cabo, no se están efectuando, no se están haciendo... no se están tomando en cuenta las problemáticas ni tampoco se está tomando cartas en el asunto, digamos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la manifestación feminista y en este caso las manifestaciones violentas, sí es una forma de expresar de manera legítima este disenso hacia esta estructura que oprime, ¿no? Y evidentemente castigar, ¿no? Y juzgar este tipo de manifestaciones hace que de facto se repudie un ejercicio legítimo de desobediencia civil, pero también del ejercicio de los derechos. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto en mente, nosotras nos preguntábamos, que derivó en la pregunta de investigación, ¿por qué son legítimas estas manifestaciones con actos de violencia desde las colectivas feministas en la Ciudad de México enmarcados en el 2020 para visibilizar y eliminar la violencia de género? Precisamente por eso, a pesar de que hicimos una postura y un documento muy crítico desde diferentes perspectivas, este tipo de manifestaciones es una muestra muy clara del hartazgo de las mujeres ante la falta de resoluciones y de aplicación del marco normativo para eliminarla y erradicarla y prevenirla. La que sigue, por favor. Desde la parte metodológica, encontramos desde el enfoque mejor dicho, encontramos en el enfoque interpretativo de Laporta y Keating un eco a lo que queríamos decir, porque nosotras somos parte de la población, somos parte de la problemática y por consiguiente podemos empatizar, ¿no? De manera objetiva y subjetiva con lo que está sucediendo y planteándose desde la problemática de la violencia hacia las mujeres. Entonces, para nosotros, este enfoque nos permitió, ¿no? Hacer esta documentación teórica y utilizar estas herramientas que nos permitieran entrar y salir de alguna manera desde la problemática que estábamos analizando y generar nuestras propias conclusiones con un sustento teórico bastante robusto. La que sigue, por favor. Bien, entrando en materia, ahora sí, después de haber entendido, y hacia eso apunta mucho la investigación, entender el origen de la violencia, no solo centrarnos en una cosa. Entonces, hablando de las manifestaciones feministas, encontramos tres cosas que son fundamentales. La violencia en las manifestaciones va increciendo, hay diferentes niveles de intensidad, ¿no? Y el primero es esta violencia simbólica, y por poner un ejemplo, está eso que fue noticia, ¿no? Arrojar diamantina, y además se veía como un acto violento, ¿no? Algo que, o sea, no era como tal directa una agresión fuerte, sino de entrada se veía como un acto violento. Un segundo nivel es esta violencia hacia el espacio público, y ahí hay que decir que la opinión pública se centra fuertemente en ese nivel de violencia. Pero la discusión del documento que presentamos hoy no está centrada en ese nivel, no está centrada en la manifestación per se de la violencia, sino apunta a entender
de dónde viene esa violencia, porque condenar que la violencia venga de donde venga es, o sea, descalificarla de facto es ignorar de alguna manera el origen histórico de esa violencia, ¿no? Entonces, para nosotros es importante señalar eso porque la opinión pública se ha centrado muchísimo en esa parte para descalificar estas formas de manifestación. Entonces, bueno, ese es el segundo nivel, ¿no? Y ahí pues obviamente está esta alteración a los espacios públicos, ¿no? Las pintas, etcétera. Y un tercer nivel, que ya es un nivel mucho mayor, ¿no? Es esta agresión a la autoridad y o a los civiles. Con base en esto, inferimos entonces que estas manifestaciones de cualquier manera van a ser condenadas. Pero cuando hay violencia, todavía son más. Cuando hay violencia por parte de las manifestantes, se condena todavía más. Y entonces son reprimidas porque atentan contra esta estructura de poder, porque al final ese es el objetivo es visibilizar que hay esta problemática en la estructura. Entonces hay que acallar esta violencia con más violencia. Y finalmente, lo que comentamos, existe una justificación mediática muy clara hacia esta violencia estructural, es decir, esta violencia del sistema, del Estado, etcétera, en la que está enmarcada la violencia de género. La que sigue, por favor. Finalmente, para nosotros era y es muy importante no solo quedarnos en la esfera de la reflexión, sino bajarla a la práctica. Creemos que la reflexión siempre debe estar unida a la praxis porque eso es lo que permite aterrizar. Y además porque somos, insisto, parte del mismo, de la misma estructura y de la misma problemática que estamos estudiando. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros apelamos a la tolerancia activa y esto se entiende y la entendemos como esta construcción del diálogo, este reconocimiento sí del yo, pero también del otro y de la otra, ¿no? En igualdad de condiciones, en igualdad de importancia y al final, en ese diálogo que es escuchar y hablar, estar unidos por el silencio y entendernos, se vuelve fundamental para construir ciudadanía y construir un diálogo incluyente, ¿no? Diverso, que busque el consenso y escuchar también las voces de todas y todos, ¿no? Desde esta perspectiva, la tolerancia activa se vuelve transversal a nuestra propuesta y es algo fundamental para nosotros. No queremos quedarnos en la esfera del diálogo, de la idea, sino bajarla al diálogo y saber cómo se podría operacionalizar eso que se está demandando desde los diferentes frentes feministas. He dicho sea de paso, eso es un reto. No tiene es decir, tiene valor, pero no el suficiente dialogar entre las feministas con las feministas solo en las mujeres. El objetivo sería también trasladar ese diálogo y sacar ese diálogo y compartirlo y comunicarlo hacia esas otras esferas de la población y del sistema mismo que no están siendo parte del feminismo para que verdaderamente haya un ejercicio de los derechos plenos para todas y todos, ¿no? Entonces, pues nuestra propuesta se centra básicamente en estas 4 fases que ustedes están viendo en pantalla. Por un lado, este mapeo que nos parece fundamental, ¿no? O sea, indagar, insisto, de dónde vienen las causas de violencia y también cuáles son esas necesidades y los derechos no satisfechos, pero también qué rol juegan cada uno de los actores que están involucrados en todo este sistema. Una vez teniendo eso, ¿no? Esta claridad de la problemática más integral, apelar a un sistema de evaluación y medición que tenga evidencia, que tenga indicadores muy claros, que documente el proceso mismo y que además mida y evalúe todo, cada una de las actividades. Las 2 últimas son las fases más largas y más profundas. Una, porque es la sensibilización, de establecer este diálogo, como bien lo comentamos en todo el documento, entre y con los diferentes actores, pero que también contemple el contexto de cada uno de esos actores y que exista un documento guía que vaya propiciando y dirigiendo ese diálogo para verdaderamente tomar en cuenta las voces de todas y todos. Finalmente,
la operacionalización de qué significa eso del enfoque de derechos, del enfoque de género, cómo se introyecta en la operacionalización de cada uno de los flancos, porque estamos apostándole a una propuesta sistémica que cambie y que apunte a políticas de discriminación positiva, que vincule el marco legal que está existente, que son estas 5 o 6 leyes que están vigentes hoy. Y finalmente, la propuesta a donde apunta en realidad es a un cambio social, un cambio cultural, un cambio político y estructural, incluso a una forma de percibirnos como individuos y percibir al otro y a la otra de manera diferente. Es una concepción de vida distinta. Creemos que es súper importante comprender los orígenes de la violencia. De lo contrario, no vamos a poder entender de dónde viene y cómo incidir en ella, ¿no? Entonces, no pretendemos convencer a nadie, y eso es importante de decirlo, sobre si estás a favor o no de las manifestaciones violentas, feministas, etcétera. No, ese no es el punto. El punto es la propuesta, el punto es construir diálogo, escuchar y ser escuchadas nosotras mismas como mujeres y también a través de este espacio de exposición. Y en este diálogo y en esta escucha, que sea con miras a conciliar y construir realidades distintas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Araceli Roldán, por la presentación, que desde la Universidad Ort también acompañan Dalia Hernández y Carmina Galicia. Entonces, agradecerles esta profundización, digamos, para no descalificar de facto las manifestaciones feministas que ocurren no solamente en la Ciudad de México, sino en otros contextos y latitudes de nuestro país. Entonces, ahora daré paso a la presentación de Ana Magdalena Rodríguez Romero, Alejandra Molina Valdés y Paloma Sotelo Márquez de Prosociedad AC, titulada Colectivo Cheirilla, Fortalecernos para fortalecer una experiencia de cambio sistémico. Quien guste tomar la palabra, por favor, mientras preparo su diapositiva. Muchas gracias, Mariana. Yo voy a hacer la presentación a nombre de mis colegas. Mientras, bueno, vas iniciando la presentación, para hacer uso del tiempo, pues les voy comentando que vamos a presentarles un resumen de nuestro estudio de investigación que está titulado Colectivo Cheirilla, Fortalecernos para fortalecer una experiencia de cambio sistémico. Los autores de este estudio son mis colegas Ana Magdalena Rodríguez, Alejandra Molina, Jorge Sanín, Margarita Campos y su servidora Paloma Sotelo, y estamos presentando este estudio a nombre del Colectivo Cheirilla. La siguiente. Para iniciar y pues a manera de contextualización les comparto los resultados sintetizados de algunos retos clave que se han identificado en diagnósticos participativos sobre el ecosistema de innovación social y de emprendimiento social en el estado de Jalisco. Algunos de los factores que se han identificado es primero la necesidad de co-construir un lenguaje común que permita un entendimiento y la creación de significados compartidos entre los diversos actores clave que provienen de distintos sectores en este ecosistema social, público, privado, todos en torno a la innovación social y al emprendimiento social. Un segundo aspecto que se ha identificado es la necesidad de una mayor y mejor coordinación entre las instancias e iniciativas que emprendemos en este ecosistema, con el fin pues, de identificar oportunidades de colaboración, de complementación y de contraste. Por otro lado, también se ha hablado en este ecosistema sobre la necesidad de que estandaricemos métricas mínimas entre los actores que nos ayuden y nos faciliten tener una perspectiva más a nivel ecosistema de las fortalezas, pero también de las áreas con mayor necesidad de atención. Y bueno, ligado a esto, también se ha propuesto contar con esfuerzos colaborativos y más permanentes de diagnosticar lo que sucede localmente en torno a la innovación social y al emprendimiento social en nuestro estado. Es decir, estar actualizando y saber quiénes somos, qué estamos haciendo, cuáles han sido nuestros resultados de éxito y en qué hemos tenido complicaciones y por qué. Esto con el fin de impulsar un aprendizaje colectivo continuo.
Ligado a las métricas y a los diagnósticos, se reconoce también la necesidad de incrementar las capacidades y formalizar las prácticas de medición del impacto generado y de los beneficiarios, las personas y grupos que han sido beneficiados por estos emprendimientos, para poder ir dimensionando mejor el valor de cada iniciativa y la aportación en conjunto. Creo que está ahí del ecosistema a favor del bienestar social y del desarrollo. Finalmente, se ha reconocido la necesidad de crear espacios físicos y virtuales que nos ayuden a el intercambio de información, a la generación y el fortalecimiento de redes de colaboración que nos permitan interactuar no solo de manera superficial, sino avanzar a mejores niveles de cooperación. La siguiente, por favor. Y bueno, en este contexto y en respuesta a las prioridades identificadas, es como surge en el 2020, a inicios del 2020, el colectivo Reirilla, que está integrado por 14 organizaciones en el estado de Jalisco, entre asociaciones civiles, agencias consultoras, emprendimientos sociales, pymes y representantes de academia. Todos estamos especializados en brindar capacitación, consultoría e investigación en torno a temas como medición de impacto, sostenibilidad e innovación social. Y como colectivo, lo que tenemos como propósito es incidir en este ecosistema, creando relaciones articuladas y desarrollando capacidades en los agentes de cambio. Es decir, más allá de competir dentro de este ecosistema, lo que estamos buscando son mecanismos de colaboración entre nosotros. Al final, lo que queremos es alcanzar un impacto que sea real, escalable, medible, sostenible, generando y transfiriendo nuevas metodologías y tecnologías que nos ayuden a lograr. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta etapa temprana de consolidación como colectivo, pues nos hemos organizado entre nosotros para darle forma a esta organización que es voluntaria, ¿no? Y para esto diseñamos colaborativamente un modelo que tiene al centro una plataforma general de soporte que está integrada por varias comisiones, la de normatividad, comunicaciones, sostenibilidad, plan de trabajo, aspectos legales y gestión del conocimiento. Las comisiones son quienes generamos y entregamos la propuesta del valor del colectivo, organizándonos como grupos autogestionados y voluntarios para impulsar proyectos específicos. Cada comisión tiene varios integrantes y también tiene un keeper que nos ayuda a coordinar y comunicarnos con las otras comisiones. Cada una de las comisiones establecimos objetivos y metas anuales que están alineadas entre sí, que contribuyen a avanzar en conjunto hacia nuestro propósito mayor como colectivo. La siguiente. Y bueno, una vez que presentó el origen, el propósito y la forma en que nos organizamos en el colectivo Reirilla, lo que les queremos compartir son las motivaciones que justificaron el estudio que ahora les vamos a presentar. Parte de nuestro propósito, en este caso como parte de la Comisión de Gestión del Conocimiento, es avanzar hacia un nuevo modelo para generar y facilitar la innovación social que esté sustentado en evidencia teórico-empírica y considerando otros casos de éxito. En ese sentido, para nosotros es muy importante ir sistematizando nuestra propia experiencia como facilitadores, gestores y generadores de innovación. La premisa de fondo es ir descubriendo y generando el futuro mientras trabajamos sobre él. Para esto, pues es importante contar con una estrategia formal y una metodología clara de monitoreo de nuestra evolución para poder recuperar y compartir las lecciones que vamos aprendiendo al interior del colectivo, pero también con el ecosistema y con otras audiencias más amplias, como es el caso de este foro de investigación. Siguiente. Nuestra iniciativa ha tomado como referencia el enfoque de impacto colectivo, que como quizás saben es un enfoque que nos ayuda a generar cambios sistémicos en condiciones complejas a través de colaboraciones multiactores y multisectoriales de forma participativa. Este enfoque nos propone 5 aspectos claves para el logro del cambio del impacto colectivo. El primero es la integración de una agenda común.
2 es la generación de un sistema de mediciones compartidas. El tercero es la realización y coordinación de actividades de refuerzo mutuo entre los actores implicados. El cuarto es el establecimiento de canales y flujos para la comunicación continua. El quinto es el establecimiento de una organización central que facilita la organización y la colaboración, llamada también Backbone Organization. Y además se recomienda en etapas tempranas, como estamos nosotros, evaluar también la prevalencia de una cultura de aprendizaje y en general evaluar la capacidad de incidencia de la iniciativa. Entonces, bueno, en coherencia con este enfoque y analizando las necesidades de aprendizaje del colectivo, lo contrastamos con las sugerencias metodológicas del marco de evaluación del desempeño para el impacto colectivo, y así fue como establecimos como pregunta central de nuestro estudio la siguiente, que es cómo en el colectivo Reirilla hemos incorporado en esta etapa inicial las condiciones clave para el impacto colectivo. La siguiente. Para explorar esta pregunta central, diseñamos un estudio de alcance exploratorio descriptivo que toma como referencia el marco de evaluación de desempeño para el impacto colectivo que fue desarrollado por el Foro Internacional de Impacto Colectivo y que integra las 7 áreas clave que mencioné justo en la diapositiva pasada y que incluye 34 indicadores para el monitoreo y la evaluación. Las fuentes de información para recolectar los datos que utilizamos fue una encuesta digital que respondieron las y los integrantes del colectivo, y también revisamos los productos de sistematización y los documentos que hemos generado durante este periodo. Adelante. En esta gráfica les presentamos de manera muy sintetizada los resultados de la evaluación global que hicimos a través de la encuesta y que reflejan la percepción de los integrantes del colectivo sobre las dimensiones clave que exploramos. Como pueden ver, tanto en la tabla como en el diagrama, nos encontramos actualmente en etapas tempranas del desarrollo y la consolidación de todas las dimensiones exploradas, con un total de 68%. El aspecto en el que más bajo nos encontramos es el área de mediciones comunes, con un 39%, pues si bien establecimos en las comisiones metas coordinadas y indicadores de logro, todavía nos falta identificar y acordar métricas que coordinen y vinculen el trabajo del colectivo con lo que cada una de nuestras organizaciones realiza de manera individual. Es decir, que lo que medimos en nuestras organizaciones en automático esté generando un indicador colectivo. La dimensión que resulta con más avance es la de cultura de aprendizaje, con un 86%, y esto se mide a través de la presencia de procesos de aprendizaje, pero sobre todo a través de la existencia de procesos de toma de decisiones abiertas, transparentes, participativas, y el establecimiento de relaciones de confianza, de escucha y de apoyo mutuo. Esta dimensión es hasta en este momento la principal fortaleza del colectivo Reirilla. Bueno, para mantenernos dentro del tiempo disponible, les queremos presentar y compartir una síntesis de los principales aprendizajes que hemos obtenido de este ejercicio. En cuanto a la dimensión de agenda común, reconocemos la necesidad de incorporar nuevas perspectivas de otros actores diferenciados dentro del ecosistema de innovación social en Jalisco para poder establecer un diálogo generativo. En el tema de arquitectura de coordinación, un primer gran paso que se dio fue definir el propósito del colectivo, dividir el trabajo direccionador a través de las comisiones, considerando que hasta el momento todas estas funciones se han realizado de manera voluntaria y colaborativa entre todos. En cuanto a la comunicación, este tema ha sido imprescindible para poder mantener la inercia de la misma propuesta y empezar a generar una cultura compartida entre las personas participantes. La pandemia nos trajo el reto de que siguiera este flujo de información, de comunicación, y que siguiéramos fortaleciendo los lazos de colaboración de manera virtual, como hasta ahora lo seguimos haciendo. Una fortaleza, como ya lo decía antes, es la capacidad que como colectivo hemos demostrado para generar una cultura de aprendizaje. Esto implica la apertura para entender y generar nuevas formas de conocimiento respecto a cómo nos organizamos, cómo entendemos la realidad y cómo actuamos ante ella. Considerando que, si bien todos tenemos un interés común por la innovación social,
cada una de las organizaciones, por su misma naturaleza, lo pone en práctica y en entornos diferenciados que no coinciden siempre de fondo, del todo. Por otro lado, en el tema de actividades reforzadoras entre los participantes, encontramos que la división de trabajo que hemos acordado ha sido bastante pertinente, pero tenemos todavía retos para ver cómo lo colectivo influye en lo individual, es decir, cómo hacemos para que cada una de nuestros emprendimientos, pymes, agencias consultoras, organizaciones civiles, abonen y alineen y se pueda alinear con lo que hacemos en el colectivo y que esté en sintonía con nuestros propósitos institucionales individuales. Por otro lado, en cuanto a indicadores compartidos, pues tenemos ya la bondad de contar con un sistema de indicadores comunes que generamos, pero falta todavía abordar retos técnicos en materia de capacidades organizacionales que están diferenciadas respecto a medición de impacto y evaluación, y poder alinearlos con los indicadores internos que cada uno de nosotros tenemos. En la valoración general respecto a la capacidad de iniciativa, una gran fortaleza del colectivo son los perfiles de los integrantes y las organizaciones y empresas que representamos. Hay personas y organizaciones que son expertas en el sector, que tienen capacidades diferenciadas y especializadas y que cuentan también con redes de contactos importantes que están poniendo a favor el servicio de la misión general del colectivo. Por el momento, el colectivo tiene perfiles que provienen principalmente del sector social sin fines de lucro, académico, emprendimientos sociales, agencias privadas, que son fortalecedoras. Y reconocemos la importancia de poner en la mesa el papel de integrar a perfiles que sean de perfiles empresariales tradicionales y al sector público también. Siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los retos que empezamos a vislumbrar y los propósitos que estamos estableciendo a partir de este ejercicio de reflexión? Algunas de las rutas que vemos hacia el cambio sistémico que queremos lograr a favor del ecosistema de innovación social en Jalisco es de inicio, pues esta necesidad de ampliar las perspectivas a otros actores para fortalecer también, incluir la visión empresarial y desde el sector público. Vemos también la necesidad de contar con un grupo de coordinación con dedicación exclusiva para que podamos avanzar con mayor celeridad. Esto implica fondos y la comisión que está encargada de sostenibilidad ya está en el diseño y puesta en marcha de una estrategia de financiamiento y fondeo para la sostenibilidad. Necesitamos también reforzar el programa de comunicación interna. Estamos en proceso de generar un modelo reguilla para generar evidencia y conocimiento que pueda ayudarnos a replicar y escalar las innovaciones con las que estamos trabajando. Estamos buscando cómo generar incentivos que sean cada vez más atractivos para incrementar el compromiso con el colectivo, de seguir colaborando y no volver a seguir compitiendo de manera aislada. Y finalmente, pues bueno, queremos pasar de una etapa que ha sido muy intensa de trabajo al interior del colectivo para empezar a operar hacia el exterior en el ecosistema de innovación, generando y optimizando recursos que nos permitan impactar y crecer las innovaciones sociales con las que estamos trabajando. Y pues bueno, esa será mi participación. En la siguiente diapositiva pueden encontrar los datos para contactarnos. Y pues nada, quedamos al pendiente de los comentarios o preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, querida Paloma Sotelo, por su presentación. Esta presentación, digamos, podríamos hacer ya algunas conexiones, algunos puentes entre, por ejemplo, las luchas feministas y la diversidad de colectivos que se encuentran al interior de este ecosistema de innovación social en Jalisco, y cómo la necesidad de un lenguaje común entre las diversidades de los movimientos, la necesidad de un lenguaje común puede permitir establecer agendas comunes y avanzar hacia, digamos, hacia las conquistas de los derechos u otras necesidades que tengan en lo particular. Le pediría al público que vaya preparando sus preguntas para la ronda de intervenciones del diálogo, y a continuación toca el turno de Perla Mirel Méndez Soto y Gabriel Escapi sobre la sociedad civil frente a las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas, y ellos, digamos, vienen de Asesores para la Inversión Social, ASI, SC. Entonces, Gabriel, por favor, te damos el uso de la voz.
Muchísimas gracias, Mariana. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Ya ven la presentación? Perfecto, muy bien. Sí, ya sé. Muy bien. El tema que traemos hoy, tanto Mirel y yo, es justamente el papel de la sociedad civil frente a las condiciones laborales de las mujeres jornaleras agrícolas. Esto lo hacemos en el marco de un estudio más grande, en el marco de un proyecto de consultoría, que nos permite visibilizar una serie de problemáticas relacionadas a esta población. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Este es el típico caso de un problema público pues extremadamente complejo y además poco visibilizado, ¿no? Entonces, queremos justamente describir y analizar cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil frente a esta problemática laboral que enfrentan las mujeres jornaleras agrícolas. Y desde las lógicas de movilización, cuáles han sido las condiciones que han permitido o no justamente un mayor avance del papel de la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo ha sido entonces la participación de la sociedad civil frente a estas condiciones? Y el supuesto, que de hecho se comprueba con una serie de datos que ahorita voy a presentar, es que realmente las condiciones de trabajo digno de jornaleras y jornaleros, pero particularmente de jornaleras, pues ha sido realmente, es un avance lento, ¿no? Y bastante fragmentado. Entonces, vamos a pasar. Vamos primero a poco a problematizar. ¿Cuál es la situación actual que enfrentan las y los jornaleros? Perfecto. De acuerdo con el INEGI, en México, la población de 15 años o más ocupada en actividades agrícolas es de 5.5 millones de personas a diciembre de 2015. Se considera en este universo que 56% son personas agricultoras y 44% trabajadoras agrícolas de apoyo. ¿A qué nos referimos con esto? Personas que son como peonas o jornaleras. Bajo este contexto, 11 de cada 100 personas, el 11%, ocupadas en actividades agrícolas son mujeres. Y de hecho, este dato ha ido creciendo con el tiempo. Cuando nos centramos en las condiciones laborales, identificamos que solo 3 de cada 100 personas trabajadoras agrícolas tienen un contrato escrito. Y de ellas, solo el 60% tiene un contrato escrito temporal o eventual. Únicamente el 40% tiene un tipo de contratación de base o de planta. Para 2016, las personas jornaleras ganaban en promedio 18.5 pesos por hora laborada. Se ha documentado que de 100 personas, 66 son remuneradas y además 34 reciben pago en forma de especie. Y 7 de cada 100 reciben prestaciones como aguinaldo y vacaciones. Entonces, como se puede visualizar, las condiciones de trabajo de la población jornalera representan pues, condiciones de trabajo bastante precarias y muy contrarias a los derechos humanos y al trabajo digno. Ahora, ¿cuáles son estos aspectos relacionados con las condiciones de trabajo de la población jornalera? Definitivamente, sus condiciones de trabajo están totalmente vulnerando sus derechos. Eso es sin lugar a dudas. Pero además, estos derechos se vulneran con diferencias marcadas según su sexo, edad, estado civil, conyugal, lugar de origen, entre otros elementos. De ahí que el enfoque interseccional con que se vea esta problemática es tan relevante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Exposiciones a riesgos por la misma actividad, uso de pesticidas y otros materiales químicos que pueden dañar su salud, ¿no? Poca o limitada seguridad y protección social, el tema del pago justo y el tema de las prestaciones laborales. Ahora, ¿cuál ha sido el papel del Estado y la respuesta en programas? Hicimos digamos, relativamente exhaustivo análisis de cuál es la oferta programática y se concluye definitivamente que hace falta pues, un programa que esté diseñado específicamente para atender la vulneración de derechos y la serie de necesidades de esta población específicamente, ¿no? En el caso, en el contexto del COVID, que fue también en el marco de lo que hicimos este análisis, pudimos identificar que no surgió un programa que brindara protección social ante la contingencia sanitaria, ¿no? Es decir, pues primaron ahí las condiciones de mercado, que pues además no son condiciones justas en este sentido. Ahora, tenemos también un programa, que ya no existe además, que es el programa de atención a jornaleras agrícolas, que se llama el PAJA, que justamente buscaba reducir la vulnerabilidad y exclusión social de la población jornalera agrícola. Resalta por ser uno de los, o el único programa específicamente diseñado para esta población, o de los muy pocos. Sin embargo, claramente también tenía áreas de oportunidad, pero hay un ejemplo de ello. Otro programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
que buscaba beneficiar a la población a través de esta lógica de movilidad laboral interna. Es decir, lo que buscaba era, digamos, reducir los costos de que la oferta y la demanda se intersectaran, ¿no? Y es decir, reducir los costos y externalidades negativas de usar los famosos enganchadores, ¿no? Que son estas personas como coyotes, que conectan la oferta y la demanda, ¿no? Ahora, las acciones y programas gubernamentales y de sociedad civil o cualquier actor que decida incidir de manera positiva en la población jornalera y la situación de vulneración de derechos a las que se enfrenta, debe tomar en cuenta al menos estos tres aspectos. Hay una barrera de la lengua, ¿no? Muchas de ellas son monolingües. Es población indígena, con limitadas condiciones y oportunidades laborales. Es una población que migra, es una población que finalmente cursa, ¿no?, por una ruta a partir digamos, de variables de expulsión, ¿no?, para buscar una posibilidad de ingreso, y durante todo el trayecto hay una vulneración de derechos constante. Ahora, ¿qué papel entonces tendría la movilización social en torno a la población jornalera, ¿no? Aquí lo que rescatamos es que hay un escenario muy complejo para la movilización social que además desemboque en un movimiento social, ¿no? Muy en el marco de esta mesa, el diálogo, tiene que haber ciertas condiciones que permitan que eso suceda, ¿no? Cierto tejido social, cierto nivel de comunicación, cierto nivel de empoderamiento, ¿no? El en sí agravio de las personas y las personas agraviadas no es condición suficiente, ¿sí? Entonces, la extensión de este problema es enorme, ¿no? En el país, finalmente, tenemos altos niveles de desigualdad, ¿no? Población indígena que no tiene oportunidades laborales. Entonces, finalmente, la característica migratoria de la población jornalera es natural a la estructura social en la que vivimos. Entonces, como sabemos, la movilización social se encuentra, pues, básicamente, en términos generales, en movilizaciones disruptivas y las dialógicas, ¿no? Y de ahí, entonces, el papel de la sociedad civil para justamente ser una voz de estos derechos vulnerados, ¿no? ¿Qué movilización por parte de diversos sectores hay? Y estos solamente son algunos ejemplos. Organizaciones locales como el Centro de Derechos Humanos Tlalchinola, Centro de Desarrollo Indígena Loyola, redes como la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, la Coordinadora Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos Laborales, la Academia, el CIESAS y la Universidad de Guadalajara, organismos internacionales como la FAO, la OIT y ONU Mujeres, que de hecho tienen actualmente una iniciativa que busca justamente incidir de una mirada muy intersectorial, justamente desde la mirada laboral, pero la mirada también del tema particular del sector agrícola, la población jornalera, y también desde una perspectiva de género muy relevante, justamente por la presencia de muchas mujeres jornaleras atendiendo el campo. Ahora, ¿qué acciones promueve la sociedad civil en torno al panorama de las condiciones de trabajo para la población jornalera? Fundar tiene una alianza, ¿no?, que promueve justamente, se llama Alianza Campo Justo, que lo que hace es una invitación al gobierno general para decir, reconozcamos la labor de las personas jornaleras y fijemos un salario mínimo, ¿no? Reconociendo además que es una actividad esencial y que en el contexto de la pandemia tal vez se invisibilizó aún más, ¿no? Pero fue fundamental para el sostenimiento de nuestra sociedad actualmente, ¿no? No hubiéramos podido sobrevivir al contexto del COVID sin el trabajo que han realizado las y los jornaleros. El proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC, que busca justamente dar acompañamiento a la población jornalera y que visibiliza los altos niveles de marginación, ¿no? Y este nivel de pobreza que ya mencionaba, que orilla a la población a buscar oportunidades laborales en otros estados, ¿no? O incluso fuera del país. La Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, que publicó en 2020 un primer informe denominado Violación de Derechos de las Jornaleras y Jornaleros Agrícolas en México, que aborda elementos centrales para entender cuáles son estas causas de la migración, ¿no? ¿Cuál es este perfil de las entidades expulsoras y bajo qué mecanismos se da, ¿no? La organización The Hunger Project, que cuenta con un programa para liderazgo justamente visibilizando que las mujeres y los jornaleros
agrícolas son sujetos de derecho, pero además son sujetos políticos, con todo el derecho a ejercer que se cumplan sus derechos, ¿no? Para que finalmente se den liderazgos de mujeres clave para transformar su realidad, ¿no? Esta realidad que expulsa, y además, pues finalmente tratar de garantizar que aún migrando los derechos no se vulneren durante todo el recorrido. Campos de Esperanza, una iniciativa de cooperación internacional, que lo que busca además es incidir en una problemática específica a la que se enfrenta el campo, que es el trabajo infantil, ¿no? Y finalmente, pues promover mejores condiciones de trabajo en comunidades específicamente de Oaxaca y Veracruz, en los sectores de caña, azúcar y café, ¿no? Aquí la organización de la sociedad civil Sicanda tiene un papel muy importante. Entonces, cuando hablamos de este tema, hablamos de un tema que ha quedado pues históricamente invisibilizado y que hoy hay iniciativas que buscan primero comprender. No es incuestionable la relevancia de comprender, pero además visibilizar y además entonces tomar acciones que sean intersectoriales. ¿Por qué? Porque es un sector que, como pudimos comentar al inicio, se enfrenta a condiciones laborales precarizadas, ¿no? Además, siendo de por sí una población bastante invisibilizada. Entonces se da pues marginación tras marginación, ¿no? Pero claramente hay lógicas de mercado en juego, ¿no? Entonces estas condiciones laborales tienen que ser, finalmente acá hay una lógica, es una mirada de enfoque de derechos, hay titulares pues de derechos, pero hay titulares de responsabilidades y obligaciones. Entonces el Estado no puede simplemente deslindarse de esta realidad y dejar en manos de las dinámicas del mercado, ¿no? Estos esquemas de contratación donde históricamente pues han sido, es como si estuviéramos viviendo un subsidio, además regresivo, por parte de las mujeres y los jornaleros agrícolas. ¿Por qué? Porque pues los salarios y las condiciones laborales simplemente son una línea extremadamente delgada. Por otra parte, pues es muy clara la ausencia de un programa que esté diseñado y la complejidad de ello puede radicar justamente en una característica de ser una población migrante. Entonces, llamémosle que es un problema público que termina siendo como un problema bateado, ¿no? ¿Desde qué estado? De ahí la importancia de una mirada federal y la articulación con gobiernos estatales para tomar una agenda común y decir, ¿cómo hacemos para que esto se detenga? ¿No? ¿Y cómo hacemos? Porque además es conveniencia para todas y todos, ¿no? Desde este lugar, entonces, el papel de la sociedad civil ha sido y es clave, como ya hemos podido ver, pero aún insípido el nivel de avance, porque justamente creemos que por la misma naturaleza del problema social, ¿no? Creemos que falta articular realmente un entendimiento del problema, una dimensión del problema. Los datos que nosotros hemos compartido hoy no han sido sencillos de integrar, sin embargo es fundamental que comprendamos de qué tamaño es el problema, ¿no? Y qué nivel de vulneración. No le colocamos mayor nivel de detalle, pero si además cruzamos estas vulneraciones de derechos con esta perspectiva de género, las mujeres jornaleras agrícolas se enfrentan a una serie de tipos de violencia que debemos detener, ¿no? Porque además es un sector que nos da sustento, ¿no? Acá hay lógicas de seguridad alimentaria, lógicas de derechos humanos. Entonces, es fundamental que cada vez más el Estado asuma la responsabilidad, la sociedad civil nos ayude también, no solo a atender, sino también a comprender por estar tan cerca, ¿no? Entonces, básicamente es esa nuestra presentación y estaremos al pendiente de cualquier duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Gabriel Escafi y a Perla Mirel Méndez, por esta presentación tan interesante de las situaciones de las trabajadoras jornaleras y de las vulneraciones de derechos que comparten en común con las mujeres, o sea, con las mujeres en la Ciudad de México y en el país que también tienen violentados sus derechos humanos. Entonces, ahora agradecerles a los tres ponentes que han hecho sus presentaciones porque se han ajustado al tiempo de manera muy disciplinada. Y ahora es el turno de la presentación de Alejandra Rosado Martínez y Andrea Manso Matus, Manos que Reconstruyen Oaxaca AC, con la presentación Recuperación del Espacio Colectivo como Modelo Cultural Educativo de Alta Replicabilidad. Adelante, compañeros. Hola,
Bueno, pues en lo que presentas la diapositiva, agradecerles a todas y a todos por el espacio a la escucha, ¿no? Para tener más ideas y más elementos para enfrentar esta realidad tan difícil a la que estamos viviendo en este tiempo. Y agradecer también digamos, a la voz de las compañeros y compañeros que conformamos el colectivo, la organización civil, Manos que Reconstruyen Oaxaca, mejor conocidos como Una Mano para Oaxaca. Este proceso de sistematización lo hicimos mi compañera Alejandra Rosado y yo, y bueno, en este momento lo voy a presentar yo. Le titulamos Recuperación del Espacio Colectivo como Modelo Cultural Educativo de Alta Replicabilidad. Si puedes continuar, Mariana. Gracias. Bueno, para presentarnos un poco sobre de qué espacio estamos hablando, nosotras nos encontramos ubicadas en el Istmo de Tehuantepec, en una población vinizá en el sur, en la planicie ismeña, que se llama Asunción Ixtaltepec. Esta comunidad cuenta con un total aproximado de 7,600 habitantes y la comunidad está básicamente constituida por, en su mayoría, adultos mayores de 50 años, quienes se dedican a algún oficio tradicional en sus hogares, ¿no? Estos hogares fungen no nada más como vivienda, patrimonio familiar, sino también como lugares de aprendizaje y reproducción de conocimientos, en este sentido, pues de oficios tradicionales. Los principales oficios tradicionales que se reproducen en la comunidad son alrededor de los alimentos tradicionales, ladrilleras, talabartería, textiles y alfarería. Es importante mencionar también que todos estos oficios tienen una función y se reproducen alrededor de los ciclos festivos comunitarios, ¿no? Que no nada más obedecen a los ciclos festivos comunitarios, sino también alimentan a todos los ciclos festivos de la región, y de allí la importancia de este elemento que se expresa a través de las artesanías, pero que fortalece un elemento de la vida comunal como lo es, tan importante como lo es la fiesta, ¿no? Si puedes continuar, Mariana. En septiembre del 2017, como ya todos sabemos, sufrimos un sismo de 8.2, en realidad pues fueron varios, pero el de mayor magnitud fue el de 8.2, que azotó pues el sureste del país, dejando entre las comunidades más dañadas Asunción y Ixtaltepec, ¿no? Estos daños, digamos, causaron severos, valga la redundancia, daños económicos, sociales y materiales en la comunidad. Y veíamos nosotras, que fue cuando llegamos a partir del 2017, un poco abro paréntesis, que somos de la región y estábamos estudiando en otros lugares del país, y cuando fue el sismo pues regresamos como muchas personas que volvieron a sus lugares de origen para tratar de apoyar. Y bueno, dentro de este caminar, viendo cómo se encontraba la situación de nuestros pueblos, nos dimos cuenta que este daño que provocó el sismo en realidad exacerbó, o sea, de manera pues más rápida, aceleró la desarticulación comunitaria, ¿no? Y que específicamente en estos lugares, como en Asunción Ixtaltepec, que se vio dañado el 75% de su patrimonio familiar y cultural, se aceleró la desarticulación a partir de 2 vías, ¿no? De la destrucción del patrimonio, y esto conllevaba a su vez la negación de la memoria en las nuevas generaciones. Es decir, ya había una constante desarticulación comunitaria que a partir del sismo pues se desplegó, y esto provocó además que la gente comenzara a migrar, y los que se quedaran pues fueran las personas adultas y las mujeres, ¿no? Si puedes continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, nosotras estábamos buscando maneras de reconstruir el tejido social, ¿no? Creo que al finalmente todas o quienes nos dedicamos a colaborar en organizaciones civiles, en colectivos, pues es como una búsqueda en común, ¿no? Y nos preguntábamos, pues, de qué manera podríamos realmente presentar soluciones o abonar a esas soluciones a largo plazo, pero sobre todo de manera participativa y no impositiva, ¿no? Cómo
la reconstrucción del patrimonio cultural, que era como la dolencia más fuerte que estaba entre las personas, ¿no? Cuando las visitábamos decían, es que ya no quiero seguir en este lugar porque todo es gris, porque han tirado mi casa, casas que tenían 100 años de haber sido construidas además con materiales locales y que estaban siendo reemplazadas por materiales externos que no correspondían ni al clima, ni a la economía, ni a todo el contexto comunitario. Pues estaban siendo desplazadas de esta manera para introducirse ahora en la comunidad y la gente ya no quería esas casas ni quería formar parte o permanecer en el espacio en el que estaban, ¿no? Entonces nos preguntábamos de qué manera la reconstrucción del patrimonio le llamábamos cultural, porque además de vivienda, por lo antes señalado, pues funciona como espacios de aprendizaje al llevarse allí a cabo los oficios tradicionales, y el espacio público pues contribuían a esta reconstrucción del tejido comunitario, ¿no? Entonces veíamos que pues era muy importante ver el rol del patrimonio cultural en la reconstrucción de la memoria comunitaria, ¿no? ¿Por qué se aceleró esta destrucción del patrimonio? Pues porque se ha usado, ¿no?, a través del tiempo como un medio para ejercer el poder y para erradicar la cultura de una comunidad. Cuando destruyes el patrimonio, atentas contra los íconos que identifican a la comunidad, ¿no? Y tratándose sobre todo de quienes permanecían en la comunidad, quienes eran niños y niñas, pues estaban como en un contexto, sobre todo un año después del sismo, entre escombros, sin poder identificar elementos vivos, sin poder identificar elementos que los hicieran sentirse a gusto, ¿no?, en los espacios, porque además los espacios educativos, bueno, las escuelas también colapsaron, entonces tenían un año sin estudiar, ¿no? Entonces, la segunda, digamos, parte de este proceso que estábamos pensando en cómo abonar, nos llevó hacia la educación popular, ¿no? ¿Cómo es que las comunidades nos hemos educado? Hemos aprendido sin necesidad de este espacio concreto de aulas a través pues de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Sino cómo aprendemos más allá, ¿no?, fuera de las aulas y apegados a nuestro entorno para la búsqueda de soluciones efectivas y para vivir en nuestros territorios, ¿no? Si puedes continuar. Y bueno, fue a partir de allí que comenzamos con nuestro proceso de investigación. Aquí, si ven en la lámina, decimos pues que como principio tenemos que la investigación colaborativa y comprometida, ¿no? A diferencia de cómo tradicionalmente se realiza un proyecto de investigación, pues nosotros primero comenzamos con digamos, el aprendizaje o reaprendizaje comunitario, fuera de buscar metodologías que se adecuaran al proceso que estábamos iniciando, y encontramos que el método etnográfico o la etnografía, que tradicionalmente se reconoce como un método por excelencia antropológico, en el que hay un sujeto y hay un objeto de estudio, y entonces los investigadores estamos de algún modo en el espacio, pero al igual no estamos porque oímos lo que los otros no ven. En nuestro caso, pues no era así, porque somos de la comunidad, ¿no? Y que eso también nos mete en otra dinámica participativa y otra dinámica colaborativa con las personas del pueblo, ¿no? Hicimos uso de principalmente 3 herramientas. La siguiente. Que fueron la observación participante, las entrevistas a profundidad y los mapeos de actores. Con la observación participante, pues era justamente a través de los procesos que estábamos ubicando como parte de la organización en la que trabajamos, ¿no? Estamos pues tejiendo lazos, y aquí quisiera comentar algo que normalmente comentamos cuando hablamos de todo este proceso que hemos vivido, ¿no?, que ha sido muy fuerte porque finalmente al ser parte de la comunidad, pues sí nos pega, ¿no? Sí nos pega bastante, como todos los dolores que han despegado todas las condiciones estructurales que desató el sismo, ¿no? Y sobre todo la búsqueda de nuevas alternativas no ha sido un proceso sencillo, y no ha sido como una dinámica que podamos
tratar de comprobar y desechar y nos vamos, ¿no? Sino, sí es como apunta Gunther Dietz, ¿no? Como un proceso etnográfico doblemente reflexivo para todas las que somos parte de la organización. Y pues las entrevistas a profundidad, naturalmente, con las personas con las que hemos colaborado en la comunidad. Realizamos el mapeo de actores, sobre todo para, nos dimos cuenta que la gente que sostenía los espacios comunitarios eran los y las artesanos, ¿no? Quienes en su mayoría, como ya lo había comentado, son personas mayores de 50 años, quienes sostienen los ciclos festivos comunitarios y también abonan muy fuerte a la economía familiar y la economía local, ¿no? Entonces nos dedicamos primero a desplegarnos en los barrios, a reconocer como estas figuras emblemáticas de personas que son reconocidas en la comunidad por niños, niñas, jóvenes, adultos, como los nombramos guardianes y guardianas de oficio, ¿no? Que representan estos saberes que han sido heredados de generación en generación. Sí, continúa. Y aquí, pues comenzó nuestra propuesta. Básicamente, comenzamos con un proceso de reconstrucción desde nuestras propias manos a lo que nosotras nombramos el valor de la ruina, porque era lo que teníamos, puras ruinas, y fuimos buscando estos espacios, estos talleres, vivienda que habían sido colapsados, otros más derribados. Realizamos convocatorias para llamar a la comunidad a rescatar estos espacios que estaban a punto de ser derribados, porque también quisiera señalar que muchos de los espacios, por lo menos el 32% de las viviendas, del 100%, el 32%, no colapsó al momento del sismo, sino que fueron derribadas, como también a raíz de un discurso federal en el que las personas que tuvieron daños en sus viviendas tenían que derribar sus viviendas para tener acceso a los apoyos del gobierno federal, y esto a su vez pues estaba directamente articulado pues con los negocios de las constructoras que entraron al istmo, ¿no? Entonces, hicimos el llamado a no derrumbar las paredes todavía de los talleres que quedaban vivos, y algo que nos decían las personas era que pues, no veían color ya en sus casas, y que entonces cómo podrían ver lo bello en las ruinas que habían quedado, ¿no? Entonces hicimos convocatorias para la realización de murales comunitarios participativos, mapeando las viviendas que aún quedaban de pie. Hicimos un llamado a las personas de la comunidad a que a través de la colaboración con artistas de la comunidad, de la región, pero también pues de varias partes del país e incluso de otros países, pudieran realizar murales en honor a los guardianes y guardianas de oficios, a estas personas que representaban los saberes de la comunidad, invitando sobre todo a niños y a niñas a que reconocieran a lo que se estaba pintando, ¿no? Porque algo muy particular es que los y las niñas ya no reconocían, ¿no? Como qué hacían las personas de su comunidad, y si no lo reconocían, pues mucho menos tenían el interés de seguir reproduciendo los saberes que han estado guardados, ¿no? La segunda parte de este proceso, de hecho, terminamos, bueno, hasta ahora llevamos 21 murales comunitarios realizados. Este proceso nos ha permitido así poner el dedo, ¿no? Sobre la importancia que es que tienen estos elementos que aún persisten de la comunidad, la historia que guardan las personas que reproducen los saberes, ¿no? La importancia de los saberes, pero también la importancia de cuidar el espacio colectivo, ¿no? De las colonias, de volver a salir a las calles y de volver a identificar nuestros espacios, pues, como nuestros, como los territorios en los que queremos seguir, ¿no? Y el segundo momento, pues, ha sido la transmisión de los saberes ancestrales. Abrimos nuestro centro comunitario, y a partir de este centro comunitario lanzamos convocatorias para mujeres y hombres, niños y niñas, en las que los y las guardianes de oficios pudieran enseñar a estas personas a realizar, por ejemplo, huaraches,
asistir a sus talleres para reconocer cómo se hacen los procesos de alfarería, de tejido, de recuperación textil, ¿no? De este proceso de transmisión de saberes ha sido algo muy enriquecedor, porque entonces entendemos que verdaderamente quien enseña aprende, y quien aprende también enseña, ¿no? Entonces, las personas han logrado recuperar oficios. Hasta ahora se han graduado 10 generaciones de nuevas guardianas y guardianes que se dedican a reproducir el oficio tradicional. Y principalmente hemos llevado este proceso a partir de 4 líneas, que son la preservación, ¿no? De buscar la recuperación del espacio público vecinal a través de las paredes, pero también a partir de la preservación de las casas tradicionales, ¿no? Como estos espacios en los que ahora les llamamos casas museo, ¿no? Porque la gente puede visitarlas, puede reconocer cómo adaptan sus espacios para continuar con la reproducción primeramente entre la familia de los saberes, y después el trabajo, ¿no? Que es un eje rector también. La fiesta y el trabajo son ejes rectores en nuestras comunidades, ¿no? El trabajo pues nos ha ayudado también a recuperarnos comunitariamente, y también a darnos cuenta que la economía comunitaria pues es la que nos sostiene, ¿no? También la recreación, el arte como un modelo para involucrar principalmente a los niños y a las niñas a todos estos saberes que ya se creían perdidos, y también a partir del mismo espacio público en el que se les invita con los murales participativos comunitarios a colaborar, a reconocer los saberes, a reconocer los colores que se emplean, ¿no? en cada uno de los murales. Y a partir de esto hemos sacado también un libro para colorear, en el que narra la historia de una niña que va reconociendo un saber tradicional que es el textil. Entonces, si estamos invitando a las niñas y a los niños a una ruta, le llamamos la ruta Sabor y Arte, y los invitamos a buscar y a conocer los espacios colectivos a través del libro, y a reconocer a los y a las guardianas de oficio, ¿no? Entonces, allí también herramientas para que puedan hacer entrevistas, para que puedan reconocer los espacios de su comunidad, para que puedan reconocer los saberes, y que puedan preguntarse si en este momento en el que nos encontramos frente a las crisis y los colapsos económicos globales, vale la pena seguir dedicándose a un oficio tradicional, ¿no? Vale la pena seguir guardando los medios y preservando los medios de vida con los que contamos en nuestras comunidades. Antes de continuar, pues me gustaría también comentar que entendemos los medios, este sentido de los saberes comunitarios y de la preservación, pues no como un mero gusto así por la preservación, o como si las comunidades no tuviéramos también problemas o fuéramos idílicas, ¿no? Sino también enfrentando las realidades y los retos que tenemos. Y por último, la identidad, ¿no? Cómo es importante seguir reforzando los imaginarios y las representaciones sociales que guardan nuestra memoria, porque los pueblos nos enfrentamos a otros imaginarios impuestos, ¿no? Desde la televisión no nos vemos representados los guardianes y guardianas de oficios, no nos vemos representados los pueblos y comunidades en nuestros territorios. Siempre se representan grandes edificios, personas que trabajan en empresas, en maquilas, ¿no? Las personas de nuestras comunidades se ven representadas como, pues sí, como trabajadoras del hogar, o como empleadas que no pueden acceder a derechos, ¿no? En las ciudades. Entonces, creemos importante también esta parte, y la propuesta que estamos realizando a partir de este trabajo, ya para terminar, es buscar la replicabilidad de este modelo educativo, ¿no? Que no es un modelo educativo tal cual se puede enseñar en las aulas, ¿no? Que se hace a través del trabajo comunitario de los saberes, y que además es intergeneracional, ¿no? Que no divide a los niños y a las niñas y a la gente grande, y que antes había cosas y ahora ya no, y que puede ser aplicable a todos los espacios a los que podamos acceder en nuestras comunidades. Entonces estamos como en ese proceso de sistematización,
de involucrarnos más en la comunidad, de reaprender pues todo lo que no estamos aprendiendo y de innovación también a partir de nuevas oportunidades de colaboración con personas que pues de buen corazón que llegan a nuestra comunidad a enseñarnos pues otras formas de replicar nuestros saberes y pues de resistir en nuestro territorio, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Andrea Manso, por la presentación. Agradecerles a las distintas organizaciones que han presentado sus ponencias, presentando diagnósticos muy aterrizados y muy, digamos, como sensibles y muy acercados a las realidades de diferentes grupos de mujeres y de hombres que integran comunidades en Oaxaca, colectivas afectadas por la vulneración de derechos en la Ciudad de México y en otras partes del país, a las colectivas, a los colectivos, a los grupos de trabajadores agrícolas. En realidad, cada agrupación ha acertado en la realización de diagnósticos que permite localizar cuáles son los vacíos en el cumplimiento de los derechos, cuáles son las obligaciones del Estado, pero también cuáles son las capacidades comunitarias para construir lenguajes comunes y agendas también en común. No sé, me gustaría preguntar cómo vamos de tiempo a nuestra querida Ana Paola para ver si hay una oportunidad de diálogo o si ya tenemos que concluir. De hecho, ya, en teoría a las 5:15 debe terminar esta mesa. Porque ahorita sigue todavía el Congreso, hay otro evento ahorita terminando esta mesa. Entonces, yo creo que ya mejor aquí ya terminamos y que nos envíen, si tienen preguntas o algo, nos las pueden enviar y con mucho gusto se las contestamos. Como quiera, al final, no sé si a finales, no sé exactamente la fecha, pero más adelante van a estar publicadas las memorias en donde van a venir pues toda esta información que estamos viendo en las diferentes mesas. Sí, muchas gracias, querida Ana Paola. También agradecerle a nuestra querida Zoila de la Vega que ha puesto a su disposición los recursos del CIFRES, que es el Centro de Documentación del CEMEFI, para que puedan localizar material de consulta y difundir también la importancia de este centro. Felicitarles nuevamente, la verdad es que nos quedamos con ganas de nutrir el diálogo, pero los tiempos apremian, entonces felicitarles y agradecerles que me hayan permitido presentar sus ponencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos. Nos vemos. Bonita tarde. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.